Hola, muy bienvenidos a un episodio más de Café con RevOps. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Diana, muy bien. Gracias a todos por acompañarnos un episodio más. Un gusto poder compartir este espacio contigo, como siempre, para conversar cosas muy interesantes, pero una buena conversación no puede estar ausente un buen café. Así que, por supuesto, como en cada episodio tenemos un rico café de BioPure Latam. Así que si también estás buscando un rico café para tu oficina, puedes meterte a biopurelatam.com y encontrar ahí sus soluciones para oficina. Así que con este rico café queremos hablar de un tema bien especial, pero para eso sería bueno recordar que hablamos en el episodio anterior, porque estamos hablando de implementación de CRM y estuvimos analizando un poco cuáles son los síntomas de que una implementación de CRM falla o está fallando. Así que en base a eso, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, Diana, para continuar con este tema? Bueno, en esa línea de probablemente si escuchaste ese episodio y si no te invitamos a escucharlo, si por ejemplo en tu empresa te sentiste identificado con alguno de estos síntomas, sientes que algo de eso sí efectivamente está pasando, lo más probable es que una empresa con esos síntomas va a querer evaluar, reimplementar. ¿Qué hago? ¿Tengo que volver a buscar otro partner o otro tercero que implemente un CRM en mi empresa? Tengo que cambiar de CRM, tengo que cambiar el equipo interno, ¿qué hago? Entonces, queremos hoy día mencionar los errores más comunes que cometen las empresas a la hora de reimplementar o implementar en base a estos síntomas. Entonces, vamos a hablar de por qué aparecen estos síntomas y cómo evitarlos finalmente. Buenísimo el episodio de hoy, entonces. Así es, así que si quieres saber más, quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps. Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana. Perfecto, vamos entonces de lleno al episodio del día de hoy. Tú hablabas recién antes de irnos a la intro. Vamos a ver por qué fallan, cómo evitar, cuáles son estas causas primero que todo. Entonces vamos a analizar un poquito el por qué. ¿Cómo es que una empresa llega a tener un síntoma de que está fallando su CRM? Porque por lo general esto es un proyecto que genera emoción dentro de las empresas. Implementar una nueva tecnología, contratamos, ¿no es cierto?, tal software, pero finalmente llega a un proceso a veces como de esta frustración donde empiezan a sentir que a lo mejor se tomó una mala decisión, se hizo algo incorrecto y esto, como hablamos en el episodio anterior, se empieza a notar ¿en qué? En la baja adopción. ¿Te acuerdas que hablábamos, ¿no es cierto?, que la gente no está usando el CRM como a lo mejor teníamos ese expectativa, y esto puede ser por falta de entrenamiento, porque no se tiene un soporte adecuado, porque hay cambios no controlados, porque hubo una personalización excesiva del CRM en su implementación, o a lo mejor, como también hablamos, porque faltó integrarlo con alguna parte esencial de la organización y finalmente, como eso no conversa, se deja ahí sin usar. Entre algunas otras que estuvimos hablando. De hecho, puedes visitar el episodio anterior para recordar un poquito estas cosas. Ahora, el tema es que pueden haber diferentes miradas dentro de una empresa de por qué está fallando. Nosotros queremos hacer nuestro análisis también basado un poco en nuestra experiencia, en cómo nosotros hemos ayudado a muchísimos clientes a implementar su CRM y también hemos cometido nuestros errores, hemos tenido nuestras grandes victorias y también eso nos ha llevado hoy a tener una forma mucho más robusta de ver estas cosas y queremos compartirlas con ustedes. Y podríamos decirle, esta experiencia o este análisis que queremos hacer, diagnóstico, si se puede decir la palabra, vamos a desglosarlo en dos cosas. Uno, que hay un problema de definición muchas veces. Y esa definición se traduce en ¿qué es el CRM? Creo que es como a veces algo que nadie se pregunta. Y por otro lado, si es que hay un problema de definición, hay un problema sí o sí entonces de implementación. Sí, ese diagnóstico, como bien tú mencionas, a mí me gusta mucho verlo como un diagnóstico porque es como cuando tú te sientes mal, te sientes enfermo, tienes distintos síntomas y vas a un especialista, ¿cierto? Claro. Y quieres saber, no quieres el analgésico, no quieres simplemente como, ya que te den algo para el dolor y ya, porque si hay un problema de raíz,
ese problema va a volver a surgir y vas a tener que volver a comprar el analgésico y quizás uno más fuerte. O vivir dependiendo de eso. Vivir dependiendo. Entonces, a lo que queremos ir nosotros hoy día es a la raíz. Entonces, este análisis que hemos hecho nosotros internamente es que el problema va en la forma de la implementación del CRM que causa estos síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué lo implementamos de la forma incorrecta? Porque no definimos correctamente lo que es el CRM. Entonces, suena... Como obvio. Claro. Pero no es tanto. Pero no es tanto, no es tan obvio y lo vemos día a día en nuestros clientes. Entonces, queremos ir a revisar por qué la forma de implementación muchas veces es incorrecta en base a una definición de un CRM incorrecto, como bien tú decías. Claro, y ahí entonces decíamos que quizás podría ser como lo básico para partir y que quizás nadie se pregunta, ¿qué es un CRM? Exacto. Así que revisemos estos 2 puntos. El primer punto es que hay un problema de definición. ¿Qué es el CRM? Entender qué es el CRM para tu empresa es clave. Y sabes, en los clientes con los que hemos trabajado, nos hemos dado cuenta que esa definición varía mucho de empresa en empresa. Hay empresas para las que el CRM es simplemente un gestor de tareas para los ejecutivos comerciales. Hay empresas donde el CRM es todo lo contrario, quizás con un centro de operaciones, tanto de marketing, de ventas o incluso de otras áreas. Entonces, entender qué es el CRM es clave y el tema es que esa definición, si bien vamos a ir a una base que tiene que ser indispensable para toda empresa, puede variar de empresa en empresa, como tu entendimiento de lo que es el CRM. ¿Por qué tú crees que varía? ¿Por qué una empresa llegará con una forma de ver el CRM y por qué otra lo verá de otra forma? Lo que hemos analizado nosotros es que la definición viene muy influenciada por el área que lidera su implementación. Por ejemplo, si el CRM es un proyecto levantado por el área de marketing, que es súper común, entonces, ¿qué pasa cuando marketing levanta esta necesidad? Es decir, no sé, yo soy un gerente de marketing o un, no sé, growth manager, estoy más ligado al área de marketing en la empresa y levanto una necesidad, oye, no tenemos CRM en la empresa. Es muy probable que yo, como gerente de marketing o como persona que estoy ligada al marketing, voy a buscar agencias de marketing que implementan un CRM con un foco que puede estar ligado solo a medir acciones de marketing. Entonces, de esa forma, el CRM para la empresa, pongámonos en ese caso, yo trabajo, ¿cierto?, como ejecutivo de ventas y el gerente de marketing implementa un CRM, yo probablemente nunca lo voy a tocar y nunca lo voy a revisar porque, no, es que eso es algo que está implementando una agencia de marketing, solo para medir acciones de marketing, es decir, es solo para medir que los contactos que están trayendo a través de distintas campañas entren a un sistema y podamos medir de dónde vinieron y ya, y los esfuerzos, y mandar emails. Claro. Entonces, de esa manera, marketing se quedó como con una parte del CRM y influenció a toda la organización con su visión. Claro, me imagino que pasa lo mismo al revés, pues si otra área de la empresa llega, que también nos pasa, ¿no es cierto?, un gerente comercial llega, va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Exacto, si ventas, por ejemplo, lidera un proyecto de implementación de CRM, ese CRM obviamente va a estar impulsado por todos los objetivos comerciales, pero ¿sabes cuál es el problema ahí que pasa muchas veces? Es que, sobre todo en empresas un poco más pequeñas, que el CEO, el dueño, el gerente general o comercial, si tiene ya más liderazgo, podría decir, ¿sabes qué? Yo entiendo el negocio, quiero entender bien cómo funciona este sistema y yo meto las manos, yo lo implemento y yo le enseño a mi equipo cómo usarlo y se acaba el punto. Es como, mira, yo lo veo súper fácil, es simplemente marcar esto y ya. Y obviamente se perdió de vista todo lo que pudiera ser actividades de marketing. Entonces también fue un CRM fuertemente sesgado solo por el área de ventas. Pero así podría pasar con cualquier área
que quisiera implementar un CRM. Ahora, lo más común es que vemos que son liderados por equipos de marketing o liderados por equipos de ventas. Y eso que dices es interesantísimo desde el punto de vista también de la mentalidad con la que se implementa. Porque como bien dices tú, el área que trae un poco esta necesidad lo implementa bajo su visión y muchas veces su visión es muy reducida a solucionar un problema muy chiquitito que no está tocando en realidad el core de todo lo que debiese ser una implementación de CRM, por lo que termina fallando cuando se intenta después de que toda la organización se suba a este carro. Y algo que pasa también muy seguido es que se minimiza el valor de lo que es una implementación pensando en que no, mira, si yo solamente necesito configurar 2 cositas para solucionar este problema en puntual. Y dicen, no puedo esperar mucho tiempo, esto es fácil, necesito resolverlo y si tan solo implemento esta tecnología, le hago 2 clics, queda listo, se soluciona el problema. Y se pierde de vista que el problema es mucho más profundo que esto. Exacto, porque ambos pierden de vista que el CRM, primero lo están viendo como un proyecto, como algo cortito, algo que me va, como bien dices tú, algo que me va a solucionar un tema puntual. Necesito el CRM para esto, lo cual igual es bueno tener un objetivo claro sobre una tecnología. El problema de eso es que el CRM por naturaleza tiene que ser una herramienta de negocio. O sea, da lo mismo la empresa en la que tú trabajes. Si es una empresa pequeña, una empresa grande, el CRM es una herramienta de negocio y es una tecnología ligada al revenue. O sea, si simplemente estás implementando un CRM sesgadamente desde tu área para solucionar A, B y C y estás dejando todo tu modelo de negocio de lado, hay un grave error y va a pasar que van a ver estos síntomas de baja adopción, por ejemplo, el síntoma que hablamos de falta de integraciones. Va a haber un punto en que como tú te enfocaste en implementar algo tan pequeñito, tan corto, donde quizás no quisiste gastar mucho presupuesto, tanto financiero o en recursos de personas, te va a quedar corto y en algún punto vas a tener que integrar y vas a tener que decir, oye, es que ya no nos sirve el CRM porque necesito integrarlo con otras cosas. De hecho, es interesante y me río porque creo que es una objeción muy común que los clientes ponen a la hora de negociar, como los tiempos en que dura una implementación. O sea, no hay tiempo que uno le pueda decir que sea perfecto para ellos. O sea, como si yo le digo, la implementación dura 3 meses, me va a decir, no puede estar en 2. Si le digo que dura 2, dice, no puede estar en 1. Como que siempre está esta necesidad de urgencia. Ahora, es muy interesante cuando uno podría decirle, ¿qué pasa si el CRM nunca se terminara de implementar? Uh-huh. Claro, hacia allá queremos ir justamente, Pablo, porque como hablábamos, esto es basado en nuestra experiencia. Nosotros hemos cometido este error de ponerle una fecha de inicio y término a la implementación de un CRM. Y pasa esto. Pasa de que 6 meses después empiezan a aparecer estos síntomas. Baja adopción, falta de integraciones, faltaron cosas por realizar en su momento, quedaron cosas fuera de alcance. No hay documentación de lo que se hizo en su momento. Entonces... Igual esto, qué bueno que lo mencionas de nuestra experiencia, porque eso igual trae frustración, porque a veces uno dice, mira, quedó increíble, ¿no es cierto? Hicimos un trabajo espectacular de joyería, el cliente quedó feliz, estaba solucionando realmente un problema de negocio, y es frustrante ver 6 meses después, 1 año después, oye, pero nadie usó mi solución, nadie terminó haciendo esto que a lo mejor el equipo técnico tanto se cabeció para lograr. Y por eso que creo que es clave ver esto, como tú dices, como una herramienta de negocio. Y preguntemos, ¿no es cierto?, los que nos están mirando, ¿cuándo un negocio termina de evolucionar? Nosotros vemos hoy día que las empresas actualizan precios, productos, servicios, organigrama, metodologías, procesos, un montón de cosas, pero a veces tendemos a ver como este tipo de tecnologías como algo que queda ahí y va a estar para siempre. Exacto. Entonces, si todo el negocio cambia y esto no, creo que hay un problema, como dices tú, de definición de qué realmente es el CRM. Exacto, y de hecho me gustaría hacer un paréntesis importante porque esto lo vemos todo el tiempo y no queremos cansar de decirnos, no escojan agencias de marketing para implementar CRM, por favor no lo hagan. ¿Y saben por qué? Porque quizás una agencia de marketing va a proveer un buen servicio de implementación, y lo digo, si me está viendo en video, entre comillas, porque claro, podría entregarte un checklist de todas las cosas que hay que hacer. Vamos a conectar esto, vamos a hacer A, B y C y lo vamos a entregar. El problema es que una agencia de marketing está especializada en marketing, pero el CRM es una herramienta de negocio. ¿Por qué buscarías
no sé, volviendo al tema de la salud, ¿por qué buscarías un médico especializado en un área de tu cuerpo cuando tu problema es todo? Tú tendrías que ir a, no sé, a una medicina funcional o alguien que vaya a abarcar tu cuerpo como un todo. Pero no vayas a, oye, voy a ir a, es que es mi doctor de toda la vida, pero él solo maneja tal cosa o tal área de especialización. El negocio es un todo. El negocio es como un cuerpo y yo necesito a alguien que lo entienda como un todo. Entonces, muchas empresas hoy día cometen el error de buscar agencias de marketing para implementar el CRM. Y eso ya es un error. Claro, y con eso no estamos desprestigiando las agencias de marketing. De ninguna manera. Estamos diciendo que el foco es muy distinto, porque si no, claro, a lo mejor va a quedar muy bien implementada la parte de marketing, pero ¿qué pasa con el resto de las cosas? Exacto. Ahora, esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Si hay un problema de definición y no se ha entendido que el CRM en realidad es una herramienta de negocio y debe evolucionar junto con el negocio, dijimos que si hay un problema de definición, entonces claramente va a haber un problema de implementación. Es decir, el no haber entendido bien qué es un CRM nos va a llevar a tener un CRM mal implementado. Exacto. Y en esa misma línea, si yo concibo el CRM como un proyecto de marketing, de ventas, voy a buscar solucionarlo solamente desde esa perspectiva y lo más probable es que voy a elegir un clásico modelo de proyecto tipo cascada para implementar una tecnología como un CRM. ¿Cómo eso de modelo tipo cascada? ¿A qué te refieres? Lo más común es que tú implementas un proyecto con fases. Un proyecto tipo cascada es básicamente fases hasta finalizar. Desde inicio a fin vas poniendo fases. Por ejemplo, oye, dediquemos 2 reuniones para hacer un levantamiento, después implementamos, después hacemos esto, después te entregamos tal cosa y se termina. Claro. Y eso es un proyecto, un modelo clásico, no de CRM, un modelo clásico de gestión de proyectos que se divide en fases secuenciales. Claro, tiene un tiempo determinado, el implementador, ya sea interno o externo, te dice, mira, me voy a demorar tantas horas, estas son las etapas, cuesta tanto, entonces uno decide si lo aprueba o no. Exactamente, entonces, ¿qué es lo más común que hoy día nosotros vemos? Nosotros implementamos CRM y lo vemos como en nuestro ecosistema también de partners o incluso en otros CRMs también, no solo HubSpot, que en nuestro caso, que se tiende a usar este modelo de proyecto para implementar este tipo de tecnología. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo busco un tercero o un interno para que implemente el CRM en un proyecto de X tiempo definido. Entonces, esta solución que yo estoy buscando de implementación va a ser peor porque me va a provocar más problemas en el futuro. ¿Y por qué? Un proyecto tipo cascada, primero va a terminar en X tiempo definido, que es lo que hablamos recién. Entonces, ¿qué pasa esto? Que nosotros nos vamos a enfocar en velocidad en vez de adopción, en la profundización, en la personalización al negocio. Voy a enfocarme en ser un muy buen gestor de proyectos, porque si me dijeron que el proyecto dura 90 días, son los 90 días. Y si yo lo termino en esa fecha, quedé bien porque gestioné súper bien el proyecto. Entonces, ahí sale a relucir como nuestra capacidad de gestionar bien los proyectos. Coordiné bien, las reuniones de equipo fueron productivas, implementamos en el tiempo adecuado y terminamos, entre comillas, en el tiempo. Claro. Entonces, este CRM se enfoca en tiempo, cuando yo lo veo de esa manera. Y esa es la mentalidad que la mayoría de los gerentes o líderes, ¿no es cierto?, que toman este tipo de proyectos tiene. Es muy común ver, ¿cuánto se demora?, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a tener listo esto? ¿Cuándo lo voy a poder empezar a usar? Y como dices tú, si logramos tener un project manager que gestione el proyecto ideal, al parecer se ve como un éxito dentro de la organización. El gerente tanto, ¿no es cierto?, contrató bien a la agencia o al partner, contrató bien el software porque se terminó en tiempo y ahí está terminado el proyecto, check para, ¿no es cierto?, para el gerente que cumplió con lo que había dicho. Pero como decíamos, ¿qué pasa después? Uh-huh. Lo usa la gente, funciona. Ese es el problema, que cuando tú velas por velocidad, sacrificas adopción. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo, porque la adopción es continua. La adopción no es algo que tú logras de la noche a la mañana. Entonces, el problema es que el proyecto puede terminar, pero la adopción no es algo que tú puedas medir si se logró o no.
Porque tú puedes haber capacitado a tu equipo tal vez, o puedes haberle entregado una herramienta que se implementó, pero eso no te garantiza que esa herramienta está adoptada dentro de tu organización. Claro. Entonces no sabes si el proyecto fue exitoso o no, hasta que finalmente se adopta. Perdón, algunos dicen, oye, mira, es que dentro de mi proyecto habían 3 semanas de entrenamiento para mi equipo. Claro. Entonces ya está, pero nos damos cuenta que 3 semanas de entrenamiento, un mes de entrenamiento no garantiza adopción. Porque una cosa es entrenar, y nosotros lo vemos muy comúnmente como, mira, aquí está el proyecto, ¿no es cierto? Así se usa, así quedó. Capacitaciones, entrenamiento. Pero otra cosa es lo que sucede en el día a día. Uh-huh. Y me ha tocado también ver el lado positivo. Tenemos un cliente que siempre nos ha hincado mucho este tema, que nos ha dicho, por favor, ayúdennos con la adopción, y hemos hecho algún partnership súper bueno ahí, como decir, ¿sabes qué? Quiero que estén todas las semanas encima de mi equipo, si lo están usando, si no lo están usando, si están marcando, si no están marcando, y en el fondo es un tema de capacitación constante, no en cómo se usa, sino en cómo se está adoptando el CRM dentro de la organización de manera transversal. Totalmente, y volviendo también al punto anterior del área que lo levanta, quien lo implementa tiene que entender muy bien la cultura de quién lo va a usar también. Entonces, obviamente, si tú vas a implementar un CRM muy sesgado a marketing, quien lo implemente tiene que entender el lenguaje de marketing y saber las tareas que marketing necesita realizar en el CRM. Si es ventas, la persona que implementa tiene que entender muy bien qué es lo que se necesita lograr y entender la cultura que hay detrás del equipo comercial. ¿Qué pasa si yo implementé, por ejemplo, un montón de paso a paso y propiedades o campos que hay que completar y no sé, personalización excesiva como la que hablamos? Pero el equipo comercial tiene otra cultura de trabajo. No es tan, no se les hace tan fácil adoptar tecnología. Por muy buena y lujosa que haya parecido mi implementación, el equipo no la usa. Y una frase que me gusta mucho es que un CRM que no se usa es un CRM que no existe, por muy linda que haya quedado la implementación. Sí. Entonces, finalmente, la tecnología no era el problema, las personas no eran el problema, sino que yo implementé el CRM usando un proyecto influenciado por solo un área, mal definido, y un proyecto de duración finita que se enfocó en velocidad y no en adopción. Así es. Y eso nos lleva a otra cosa que profundiza la crisis, que es como velamos por velocidad, se pierde la adopción, pero muchas veces también los proyectos internos, por justificar que pedí bien el presupuesto, que contraté al partner correcto, trato de en ese tiempo meter la mayor cantidad de cosas posibles. Y termino, como hablábamos la semana pasada, como sobreimplementando el CRM, porque trato de meterle un montón de cosas, lo que termina teniendo esa implementación hiperpersonalizada, porque justifico el valor. Mira, nosotros pensamos implementar el CRM así, pero le metimos 10 cosas más en el mismo tiempo. Y al parecer eso es algo bueno, pero no, parece que no tanto. Claro, porque finalmente estás haciendo tantas cosas en tan poco tiempo y volvemos al punto, nadie te garantiza que todas esas funcionalidades se van a utilizar. Entonces, estás aquí como probando valor, enfocándote más en eso, en vez de enfocarte en que los usuarios finalmente adopten esa herramienta. Entonces, claro, el tema de la personalización excesiva muchas veces se da por eso, es por esa motivación de cómo hago más y le saco cada jugo a este proyecto que nos dura 3 meses y tenemos que hacer todo lo que podamos. Claro. Y también otra cosa que sucede mucho es que cuando vemos el proyecto como un tiempo definido, ¿no es cierto?, inicio y fin, muchas veces hay cosas que no se logran hacer. Y también genera una frustración al hecho de entender, mira, hay cosas que no están dentro del proyecto. No sé si alguna vez te ha tocado, imagino que muchas veces, y los que nos están escuchando a lo mejor contrataron a algún experto en alguna área. Y esto es una frase que se escucha mucho dentro de los proyectos. Oye, es que podríamos hacer esto. Es que esto no estaba dentro del alcance del proyecto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? No está dentro del alcance, o la hemos dicho. Sí, totalmente. La hemos dicho muchas veces, lamentablemente, porque nosotros también hemos aprendido de esto. O sea, de un poco de que al verlo como un proyecto, siempre te van a quedar cosas fuera de alcance. O, como hablábamos recién, hacemos más de lo que teníamos que hacer porque
porque resulta que cuando, no sé, se inició esto, no se había tenido en consideración que también era súper importante hacer A, B y C para que funcione D, por ejemplo, que es muy común. Entonces podría pasar ambas cosas. ¿Implemento más de lo planificado o implemento menos de lo que el cliente o lo que tú como empresa quieres lograr? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay temas técnicos, hay temas de adopción tal vez que nos van a tomar más tiempo. Entonces siempre hay algo que va a quedar fuera y eso es súper complicado de manejar, sobre todo tú como líder, si estás buscando esto y implementar un CRM, es difícil de manejar esa idea de que algo te puede quedar fuera, porque es como ya y cuándo lo hago. Entonces, es complejo. Y creo que el problema no se soluciona con agregando más presupuesto o tiempo al proyecto, que muchas veces escuchamos esa respuesta. Esto quedó fuera del alcance. Bueno, ¿cuánto más me sale agregarlo? Entonces, mira, te sale tanto más y ahora se extiende 2 semanas más el proyecto. Pero eso no soluciona el problema, porque como hablamos, es un tema de mentalidad y entender que el CRM nunca va a estar 100% terminado. Y yo creo que a lo mejor a muchos les cuesta escuchar esa frase, pero es así. Un CRM nunca se termina de implementar. Por ende, siempre van a haber cosas nuevas. Y por eso que es tan bueno volver a la definición. Es una herramienta de negocio. Si tu negocio no evoluciona, entonces, bueno, podríamos decir que mi CRM tampoco, pero todos los negocios evolucionan, todos los negocios crecen, todos los negocios avanzan y por ende, no solo el CRM, sino que toda la tecnología que acompaña el crecimiento de un negocio debe evolucionar con el negocio. Exactamente. Y sabes, también lo que yo he analizado mucho respecto a esto es de que los software CRM son softwares, ¿cierto? Y un software CRM nunca se construye de una forma estática como se trata un proyecto de implementación. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente si tú estás usando HubSpot, Salesforce, cualquier CRM, esto aplica para cualquiera, tú lo implementaste en tiempo, terminaste en tiempo X y en X más N, que N podría ser al día siguiente, hay una actualización nueva. ¿Y por qué? Porque los proyectos, los softwares no trabajan de forma estática. No es como, oye, acá yo tengo listo mi producto y ya, sino que están enfocándose en actualizar constantemente. Entonces, de la misma manera, es ilógico pensar de que tú terminas un proyecto y va a quedar todo ok. Lo más lógico es que, dependiendo de qué tan ágil es la empresa que tú estás contratando como software, a X días vas a tener nuevas actualizaciones y vas a tener que hacer cosas nuevas. Si no, tu CRM se va a quedar desactualizado. Yo lo veo como, no sé, yo ocupo iPhone, no sé. Si no lo actualizo, va a dejar de funcionar. Entonces, hay un sesgo acá, hay un sesgo importante y una mentalidad que hay que erradicar en este mundo de los CRM, de la implementación y de la adopción del CRM como una tecnología, que es que tenemos que cambiar esta mentalidad a ver al CRM como un proyecto. Tiene que ser, primero, el CRM una herramienta de negocio y ver, ok, quiero hacer un proyecto, pero ¿cómo puedo siempre ir progresando? Claro. Y bueno, ¿para qué entrar en otro tipo de detalles? Como que todo esto radica en que el proyecto no alcanza para pensar en integraciones, ¿para qué hablar de documentación? Muchas veces ni siquiera hay el tiempo de documentar, o si se documenta algo, queda en un corto plazo obsoleto porque todo esto cambia. Podríamos decir que todo esto se termina resumiendo en un diagnóstico, ¿no es cierto? El CRM se definió mal y por haberse definido mal, se implementó mal. Exacto. Ese es el tema central acá. Claro. El diagnóstico de tu problema es que probablemente tu CRM está mal definido y se implementó de la manera incorrecta. Y eso es que es muy importante, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando, viendo, está diciendo a lo mejor contraté el CRM incorrecto o contraté el partner incorrecto. Y muchas veces no se trata ni de quién lo implementó ni de la tecnología que se implementó, sino que es un paso más atrás, la definición que se tomó o la manera en que se decidió abordar el proyecto. Exacto. De hecho, me gusta, siguiendo en esa línea como del diagnóstico físico, uno podría confundir todos estos síntomas con que tu diagnóstico es un problema de tecnología, pero te confundiste en realidad. Pensaste que era un resfrío, pero no era un resfrío, era una gripe mayor, un virus mayor, no sé. Entonces, podría pasar lo mismo acá. Podrías decir, es que el CRM que contratamos, el software como tal, es el problema. No nos sirve. Típico, que escuchamos mucho esa frase. El CRM que tenemos no nos sirve.
ya, pero ¿por qué? ¿Es porque la tecnología no te sirve? No, lo que pasa es que los usuarios no lo usan por esto y acá, ya, pero ¿tú sabías que todo esto se puede ajustar y actualizar? Ah, no sabía. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta de que el problema no es la tecnología. Entonces, siempre decimos esto, el proceso de negocio va antes que la tecnología. Entonces, si ves al CRM no como una herramienta de negocio, lo más probable es que lo vas a definir mal y vas a culparlo. Claro, y yo creo que es bueno tener la suficiente sinceridad, humildad y valentía también de exponerse a un diagnóstico transparente, porque muchas veces creemos que nos lo sabemos todo y que tenemos todo el mundo resuelto, pero muchas veces es tan arrogante como llegar al doctor, ¿no es cierto? Y decirle, doctor, ¿sabe qué? Vengo porque me duele la cabeza, así que ¿por qué no me receta esto? ¿Qué es lo que necesito? ¿No es cierto? Y el doctor dice, espérate, déjame revisarte para saber por qué te duele la cabeza, como decías tú, cuál es la causa, y yo te voy a decir qué te receto. Y no tiene que permitir que el doctor te haga análisis, ¿no es cierto? Tráigame sangre, tráigame aquí, y te voy a decir realmente qué está pasando. Un escáner necesitas para poder entender con detalle qué está pasando. Entonces, yo creo que es bueno que si estás sintiendo estos síntomas de manera honesta y humilde, te expongas a un diagnóstico, ¿no es cierto? Abierto, decirte, bueno, díganme qué está pasando, dónde está el problema, porque realmente si el interés está en solucionar el problema, tenemos que ir hasta la raíz. Perfecto. Entonces, como para ir cerrando, algunas frases claves con las que te puedes ir el día de hoy es que un CRM mal definido es un CRM mal implementado. Eso es como el resumen. Y el CRM debe verse como una herramienta central de negocio de manera estratégica y no aislada. Eso yo creo que también es súper, súper importante. Si hoy día estás viendo el CRM de una forma aislada, probablemente vas a tener que evaluar cómo incorporar, cómo integrar otras áreas en un muy corto plazo, porque ya sabemos el mundo en el que vivimos, en cómo nuestro comprador cada vez espera de nosotros una experiencia mucho mejor, lo cual requiere que tu CRM, que es el dato de tu cliente, esté conectado con marketing, ventas, postventa, ¿cierto? Es como aterrizándolo a la práctica. Así es. Entonces, seguramente nos estás mirando y decir, bueno, ya está bien, tengo el diagnóstico, ¿cómo lo hago ahora? Bueno, debes primero definirlo bien para luego implementarlo bien y puedes escoger implementar el CRM bajo una metodología de proyectos. No es que realmente esté 100% mal. Yo creo que el problema es la mentalidad. Exacto, sí. Que si voy a implementar bajo un proyecto, cuidado con la mentalidad tipo cascada y cuidado con no entender que el CRM nunca se termina de implementar. Por lo tanto, nosotros vamos a estar conversando en episodios anteriores formas en las que podrías abordar este tipo de proyectos para poder traer mayor beneficio a tu organización. Pero por ahora te queremos dejar con esto. Piensa, ¿no es cierto?, en el CRM como una herramienta de negocios y empieza a cambiar la mentalidad que el CRM está en constante evolución, está en constante cambio. De hecho, creo que esa es la gran ventaja de los software en la nube a los software que se hacían hace 10 años atrás, ¿cierto? No tanto. Yo recuerdo hace 10 años atrás, si una empresa necesitaba un CRM, un ERP, tenías que comprarte el servidor, instalar la versión de tu software en ese servidor y quedaba ahí obsoleta hasta que la empresa debías hacer otra inversión para actualizar eso. Y yo creo que muchos se quedaron, sobre todo gerencias que vienen de la vieja escuela, se quedaron con esa mentalidad. Pero hoy día las soluciones en la nube nos plantean updates diarios prácticamente y tengo que tener una mentalidad que esté acorde también a esa velocidad de actualización en el mundo en que la tecnología vive el día de hoy. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por compartir este gran episodio. Esperamos que sea de mucha utilidad y que todos estos consejos les ayuden a tomar la mejor decisión. Sabemos que el CRM tiene una función muy importante dentro de la empresa y queremos que le tomes ahí total el peso y la seriedad, lo que significa implementar un CRM. Así que gracias, Pablo. No, gracias a ti, Diana, por siempre contarnos ahí también de tu experiencia, que tú trabajas con muchos clientes en el día a día y te toca ver estas cosas, como diríamos, de la primera línea ahí de batalla. Gracias a todos por su sintonía. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.revopslatam.com, donde podrán encontrar los hacks que hemos hecho,
los artículos de blog que tenemos, algunos materiales descargables, tenemos cursos en nuestra Academy, hay un montón de contenido para que ustedes puedan ahí interactuar y seguir aprendiendo. Y si te gustó este podcast, dale ahí el botoncito de me gusta si lo estás viendo en YouTube, suscríbete para ver todas las actualizaciones y síguenos también en todas nuestras redes sociales como RevOps Latam. Estamos también en Instagram, Facebook, LinkedIn, tú ves también ahí en Apple Podcast, en Spotify, por todos lados, para que puedas llevar este aprendizaje contigo. Así que muchas gracias por quedarte con nosotros y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Café con RevOps. Chau, chau. Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana.